Hola queridos alumnos de Teoría del Estado, Comisión 6242 de Luca, Campione, Belardo. Les habla Raúl Néstor Álvarez y vamos a tratar de presentar hoy un texto de Robert Dahl del año 1957 que se titula La toma de decisiones en una democracia, la Corte Suprema como institución que crea políticas públicas. Un título un poquito largo, cuya idea principal es esta, anoten. La pregunta: ¿la Corte Suprema de Justicia es un órgano jurídico o es una institución política? Y Dahl es muy claro, de entrada dice, es una institución política. La Corte Suprema ejerce un poder que es más allá de la interpretación simplemente constitucional. Bueno, pero para fundamentar esta idea va a valerse de su propia teoría, que es la teoría elitista de la democracia y de la política, que la va a ir desarrollando en este texto. Primero da una definición de política pública. Para él, hacer una política pública es tomar una decisión efectiva entre alternativas que presentan una cierta incertidumbre. El problema que se suscita si consideramos que la Corte es una institución política y más que jurídica es que el mecanismo de designación de los miembros de la Corte no sigue las reglas de la representación política. Es decir, el presidente y el Congreso en los sistemas presidencialistas representan al electorado porque fueron electos en elecciones para ejercer un mandato. En cambio, la Corte es designada de otra manera. Los miembros de la Corte son designados por el presidente con acuerdo del Senado, pero el presidente puede estar al final de su mandato, es decir, haber sido elegido hace 4 años, y los senadores pueden haber sido elegidos hace 6 años inclusive. Es decir, que la voluntad del electorado queda totalmente mediatizada en este proceso de designación de los miembros de la Corte, que además tienen una vigencia vitalicia. En Estados Unidos pueden seguir ejerciendo hasta el último día de su vida. Entonces, esto pone en cuestión la idea de la democracia. Un órgano que tiene el control de la constitucionalidad de las decisiones, si es elegido de esta manera, ¿es realmente democrático si ejerce un poder político? Si ejerciera un poder jurídico solamente no hay problema, porque solo se tiene que atener a la Constitución. Pero Dahl está diciendo que es una institución que toma decisiones políticas. Entonces comienza a profundizar en esta idea. Él expresamente dice que considerar a la Corte como una institución puramente jurídica es una ficción. Dicen que es una ficción jurídica. ¿Cómo saber cómo evaluar si lo que hace la Corte está bien o está mal? ¿Con qué criterio se le evalúa? Y entonces dice, bueno, hay un criterio de mayoría-minoría y hay un criterio de justicia. El criterio de mayoría-minoría, con el que él va a decir después que no está de acuerdo y vamos a explicar por qué. El criterio de mayoría puede tener 2 expresiones. Es decir, bueno, la Corte debe tomar decisiones en el sentido de la opinión mayoritaria de la población. Es decir, que debe defender a las mayorías frente a los privilegios de las minorías. Hay otra postura, a partir de esta misma regla, que dice exactamente lo contrario. Dice, bueno, no, la Corte tiene que encargarse de defender que las minorías no sean avasalladas en sus derechos por la supuesta dictadura de las mayorías. Para él esto no se decide, no es una pregunta acertada el pensarlo en términos de mayoría-minoría, y para él se define por la regla de las minorías. Son unas minorías políticas las que fijan y definen las reglas de juego de todo este sistema. El otro criterio es el criterio de lo justo o de lo fundamental. Es decir, ahí una decisión de la Corte sería bueno cuando hace justicia o cuando actúa de acuerdo a los fundamentos del orden. ¿Y cuál es este criterio de justicia? Garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Es decir, que según este segundo criterio de evaluación, lo que tendría que hacer la Corte es siempre garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa sería su función. Para desandar esta idea de
de criterio de evaluación de la mayoría es que hace el principal desarrollo argumentativo y probatorio de este texto. Y él ahí, primero lo que hace es desechar el criterio de mayoría, digamos, de carácter empírico, porque dice que es impreciso, que no se puede saber qué es lo que piensa la mayoría, qué lo van a decir las encuestas, cómo hacemos. Entonces él opta por algo que sí, que es verificable y es efectivo, que es el criterio de la mayoría legislativa. ¿Qué es una mayoría legislativa? Es la suma de decisiones del mecanismo formado por el Congreso y el presidente. Cuando hay una mayoría legislativa, una decisión se convierte en ley, es decir, fue sancionada por ambas cámaras y promulgada por el presidente. Esto lo vamos a confrontar después con las posturas de la Corte en favor o en contra. Respecto del tema de la posible defensa de los derechos de las minorías, lo que hace tal es tomar la analogía de Galahad. Galahad es un personaje que tendría, supuestamente mítico, que tendría la extraordinaria facultad de ver el Santo Grial, de poder ver lo que a los ojos de las demás personas no es visible, ¿no? ¿Cuál sería ese Santo Grial? Bueno, ¿cuáles son los derechos de las minorías que deben efectivamente ser defendidos, ¿no? Y entonces él ahí dice, ¿tiene la Corte el rol del Santo Grial? ¿No? No, la idea de él es que las funciones de la Corte no pueden ser entendidas en términos de mayoría y minoría, y ahora vamos a ver por qué. Hace un estudio empírico que es un poco engorroso y no creo que haya que empantanarse en él para entender el texto. Él hace un estudio empírico de cómo funcionan las decisiones de la Corte en relación a las mayorías legislativas, es decir, en cuántos casos se dictó la inconstitucionalidad de leyes o de actos del Ejecutivo y cuánto tardaron en sancionarse estas inconstitucionales y si después fueron revertidas o no por nuevas mayorías legislativas. Y en la conclusión a la que llega es que solo en algunos casos la Corte Suprema se opone a la mayoría legislativa, y en los casos en que se opone es por un cierto tiempo nada más, y en definitiva las mayorías legislativas logran más tarde o más temprano revertir esa decisión y superar la oposición de la Corte. Es decir, que él no cree que realmente la Corte pueda oponerse de manera efectiva y prolongada a las decisiones de la mayoría legislativa. Encuentra que efectivamente hay algunos casos en los que se logra esta oposición, pero dice que son solamente, sin contar los casos del New Deal, dice que son solamente 15 casos en los que hay decisiones importantes en que la Corte se opone, y 10 de ellos logran ser revertidos por la mayoría legislativa. Como conclusión del modo de esta evaluación de la información empírica que él toma, él dice que, bueno, en primer lugar, si la Corte no decidiera según los criterios de la mayoría, no sería un órgano democrático, ¿no? Pero, dice, las mayorías legislativas generalmente terminan superando la oposición de la Corte, pero la Corte tiene un pequeño margen de poder propio, tiene un pequeño margen en el que sí puede oponerse efectivamente a las decisiones de la mayoría legislativa, aunque es por un tiempo muy limitado, que en un solo caso llegó a prolongarse por 25 años. También tiene un pequeño margen la Corte en cuanto a que puede no solo demorar las decisiones de la mayoría legislativa, sino que puede en algunos casos limitarla, y en algunos casos puede dificultar su efectividad, puede reducir su efectividad. Con lo cual hay un pequeño margen de poder propio de la Corte. Ese sería el punto en el que la Corte crea políticas. ¿Cómo crea políticas? Cuando se opone a la mayoría legislativa, estirando la aplicación de una norma o reduciendo su efectividad o poniendo límites a su aplicación. Por ejemplo, que se puede aplicar la norma pero garantizando ciertos tales o cuales derechos. Ese sería el poder propio de la Corte. La explicación de la Corte
para él no va, para Dahl no va en términos de mayoría-minoría. No es que la Corte tiene que apoyar a la mayoría contra la minoría o tiene que apoyar a la minoría contra la mayoría. Dice, este no es el criterio con que hay que analizar la Corte. La Corte hay que analizarla en términos de cómo conforma la élite política. Y acá tiene que ver mucho el procedimiento de designación de los jueces. Los jueces, como decimos, son designados por presidente con acuerdo del Senado. Quiere decir esto, que los jueces responden siempre a la conformación de la élite política que es dominante en el momento de la designación. La política para Dahl la hacen las élites, las iniciativas, los acuerdos, los desacuerdos y los enfrentamientos entre élites. El proceso de cambio es siempre un proceso de cambio de una élite a otra. No está pensando él en términos de estructura social o de estructura de clases, está pensando en otra cosa. Entonces, en estos términos de clase, de élite dominante, es que él trata de explicar este pequeño poder que tiene la Corte de crear estas políticas, este pequeño margen. Él dice, bueno, la Corte, por el modo de designación que tiene, responde a la élite dominante anterior. Cuando hay un proceso de cambio de élites, ¿qué es lo que pasa? La élite todavía responde al acuerdo de élite saliente, no al nuevo acuerdo de élites, no a la nueva élite. Entonces ahí se produce un desfasaje y esta institución política que es la Corte ejerce un poder propio, que es este pequeño margen que dijimos que tenía de decisiones, ¿no? Pero no puede oponerse por mucho tiempo a las políticas de la nueva élite, porque por su función no puede oponerse por mucho tiempo y entonces en definitiva termina formando también parte de la nueva élite. ¿Cuál es la función específica de la Corte? Que es, si no es un órgano estrictamente jurídico, si es un órgano político, ¿cuál es la función dentro del mundo de la democracia? Entonces dice, bueno, la función de la Corte es legitimar con su interpretación constitucional. Ahora, esto es un problema. ¿Por qué? Porque la Corte se legitima, hace su aporte a la democracia, diciendo qué es jurídicamente constitucional y qué no es constitucional, con el argumento de lo jurídico, pero en realidad en el fondo está ejerciendo un poder que es político. ¿Se entiende el problema? Bajo la formalidad de un procedimiento jurídico está trasluciendo una decisión política. Y este es el punto en el que la Corte es débil. ¿Es jurídico o es político el poder de la Corte? Por la Constitución es solo jurídico, en los hechos es político. Esta contradicción no la puede mantener viva mucho tiempo, entonces tiene que acomodarse a la nueva élite cuando hay un cambio de élites. La función principal de la Corte, dice al final del texto Dahl, la función es la de legitimar algunos puntos de acuerdo básico sobre los que funciona el sistema democrático. Sus decisiones tienen que legitimar esos puntos de acuerdo básico. Es decir, que tiene una función de legitimación jurídica, pero de contenido político. En definitiva, dice Dahl, la Corte crea políticas públicas en el sentido de que puede ejercer un poder propio, aunque en un pequeño margen y muy acotadamente. Espero que les haya servido el texto y nos vemos.